Elena Martín, a sus 32 años, vivía encapsulada en la perfección de un diamante tallado. Su existencia era un teorema inexpugnable, donde cada variable, desde la hora exacta de su entrenamiento matutino en el retiro hasta la composición de su smoothie proteico, estaba bajo el dominio de su voluntad de hierro. Como CEO y fundadora de Tecnoglobal, la empresa de tecnología más puntera y valorada de la capital española, había cimentado su prestigio en la implacable toma de decisiones y una visión que superaba con creces a la de sus competidores. El valor de 200 millones de euros de su compañía era el reflejo directo de la disciplina militar con la que Elena dirigía su vida. Residiendo en un ático deslumbrante en Chueca, conduciendo un Porsche Taycan negro que parecía deslizarse sobre el asfalto madrileño y vestida siempre con trajes de corte impecable, Elena era la personificación del éxito en la España del siglo XXI. Sin embargo, esa armadura de control había sido forjada en las calles de Usera, el barrio obrero donde su padre, un mecánico honrado, y su madre, una limpiadora que luchaba por cada euro, le habían inculcado que la única vía de escape de la precariedad era la excelencia absoluta. Elena lo había logrado, pero el recuerdo de la escasez la había dejado psicológicamente vulnerable al fracaso y, sobre todo, a la humillación pública. La única grieta significativa en ese sistema perfecto había sido Pablo Jiménez. Durante 3 intensos años, Pablo había sido su prometido, un hombre tan atractivo como encantador, cuya carrera de ejecutivo de marketing se movía en la órbita de Elena sin eclipsarla. Ella había diseñado cada detalle de su futura vida juntos, incluyendo una boda que ya estaba meticulosamente planificada cuando descubrió la traición. Pablo la estaba engañando con su asistente, una joven cuya mayor habilidad parecía ser manejar Instagram con más destreza que la estrategia corporativa. Aunque la ruptura había ocurrido 6 meses atrás, el dolor no se había evaporado. Se había transformado en un resentimiento gélido, un recuerdo constante de que incluso su control no era infalible ante la debilidad humana. Esa noche de viernes, el agotamiento de la semana había sido extremo. Había afrontado 3 juntas con inversores de capital riesgo, con preguntas incómodas, 2 rondas de negociaciones difíciles y, lo más crítico, un retraso técnico en el lanzamiento de un producto clave. Elena sentía el peso de la soledad del liderazgo. Necesitaba desenganchar el cerebro. Su único plan era comprar una botella de buen vino de Rioja y pasar una noche tranquila en su ático, revisando gráficos financieros como terapia. En el extremo opuesto de Madrid, en su pequeño pero pulcro piso de Aluche, se encontraba Javier Ruiz. A sus 34 años, Javier cargaba con el peso de una esperanza diferida. Se había graduado con honores como ingeniero civil por la prestigiosa Universidad Autónoma de Madrid, pero la recesión económica que había golpeado a España 7 años antes había desintegrado el mercado laboral para su especialidad. Tras un periodo de trabajos precarios y la dolorosa aceptación de su situación, había aceptado el puesto de conserje nocturno en la empresa de servicios que gestionaba el edificio de Tecnoglobal. Limpiaba, reparaba, vigilaba. No era el destino que un ingeniero prometedor soñaba, pero era un trabajo honesto y, lo más crucial, el salario, aunque modesto, era el pilar que sostenía la carrera de su hermana menor, Lucía, quien estudiaba medicina. Javier había ceifado sus propios sueños para asegurarse de que los de Lucía florecieran sin las limitaciones económicas que él había conocido. Esa tarde, Javier había terminado su turno de tarde y se había dirigido a un Mercadona cercano a su casa. Su carrito era un testimonio de su vida austera: fideos instantáneos, arroz, algunas verduras económicas y una cerveza que estaba en promoción.
Recorría el pasillo de precios, analizando las etiquetas con la misma concentración que antaño dedicaba a los planos estructurales. Su concentración era tal que apenas notó la presencia de una figura increíblemente elegante, envuelta en un aura de poder y perfume caro. Elena se detuvo frente a la sección de vinos. Estaba a punto de alcanzar una añada específica cuando escuchó la risa. Era él, la risa de Pablo Jiménez, esa risa que había sido la banda sonora de 3 años de su vida, inconfundible, resonando por los pasillos del supermercado como un gong humillante. Pablo entraba, con su brazo alrededor de la modelo, cuyos rubios destellos y piernas interminables captaban todas las miradas. La asistente había pasado de ser un secreto a ser la pareja oficial, un hecho que amplificaba la derrota de Elena. El pánico la paralizó. 5 segundos. Contó mentalmente el tiempo que tardarían en recorrer el pasillo y toparse con ella. La imagen que temía se proyectó vívidamente. Elena Martín, la mujer de acero, sola, visiblemente vulnerable, buscando consuelo en el alcohol un viernes por la noche. Su orgullo, su bien más preciado, peligraba ante la mirada condescendiente de Pablo. Sus ojos recorrieron frenéticamente el entorno, buscando un aliado, una distracción, cualquier cosa. Entonces lo vio. Javier Ruiz, empujando su carrito, su uniforme azul de trabajo casi invisible entre la multitud, concentrado en un paquete de fideos. Javier era la antítesis de Pablo, real, sencillo, sin pretensiones. Era un hombre que no la miraba con codicia o cálculo, sino con la indiferencia del que no pertenece a su mundo. Sin dudar, impulsada por una supervivencia primaria, Elena caminó directamente hacia él. Javier levantó la vista, sorprendido por la súbita y dramática aparición del aseo de su empresa frente a él. La reconoció al instante. Era la mujer que atravesaba el vestíbulo por las mañanas, siempre envuelta en su propio universo. Antes de que pudiera articular un «Buenas noches, señora Martín», Elena lo agarró del brazo con una fuerza tensa y susurró con voz desesperada, pero teñida de la autoridad que nunca la abandonaba, la frase que lo cambiaría todo. «Sé mi novio durante los próximos 5 minutos, o el lunes estás despedido». Javier se quedó en shock. ¿Despedido? La amenaza era ilegal, por supuesto, una clara coacción laboral contraria al Estatuto de los Trabajadores español, fácilmente denunciable si él quisiera. Pero al mirar los ojos de Elena, no vio maldad corporativa, vio un pánico genuino, una vulnerabilidad expuesta que no concordaba con la mujer de acero que conocía. Antes de que su mente lógica de ingeniero pudiera procesar la ética de la situación, Elena lo besó. El beso fue un acto de desesperación, pero se convirtió en una revelación. Elena lo besó para convencer a Pablo de un amor loco y apasionado, pero encontró que los labios de Javier eran increíblemente suaves y cálidos. No olía a colonias caras y ambición, sino a jabón de tocador simple y a una honestidad masculina que hizo saltar los fusibles de su cerebro. Era un contraste absoluto con la frialdad que había marcado sus últimos meses. Las manos de Javier, grandes y fuertes por el trabajo manual, encontraron su cintura automáticamente, sosteniéndola con una ternura inesperada, como si ella fuera de cristal. Por un instante suspendido, Elena olvidó que era una farsa. Diego olvidó que era una amenaza. Profundizó el beso, escuchando un pequeño suspiro que se escapó de Elena. Fueron 10 segundos que se sintieron como una hora. Cuando se separaron, los ojos de Elena estaban ligeramente vidriosos, sus labios rojos e hinchados. Javier la miraba, confundido, pero claramente afectado por la intensidad no planeada del contacto. El silencio fue interrumpido por la voz de Pablo Jiménez, que se acercaba al pasillo con una expresión de sorpresa mal disimulada. Elena, con una velocidad impresionante, recuperó su compostura.
se volteó hacia Pablo con una sonrisa que era una máscara de satisfacción perfecta, mientras su mano encontraba automáticamente la de Javier, entrelazando sus dedos con una presión casi dolorosa. Javier comprendió que la performance continuaba y le devolvió el apretón con firmeza, dándole apoyo silencioso. Pablo se acercó con su novia a cuestas, sus ojos recorriendo a Javier de arriba a abajo. La ropa modesta, las zapatillas gastadas, el carrito lleno de comida barata. La evaluación de clase social fue instantánea y su sonrisa se volvió condescendiente. «Este es tu novio, Elena. Interesante». La pausa fue deliberadamente insultante. Elena, con tono alegre, confirmó. «Sí, Pablo, llevamos juntos». Miró a Javier buscando el dato que debían inventar. Javier intervino con calma. 3 meses, asegurando que la historia de la pareja ya tenía una base temporal. La novia de Pablo, la modelo, se rió con una falsedad sonora, preguntando con curiosidad maliciosa dónde se habían conocido. Javier, sintiendo el pánico sordo de Elena en el temblor de su mano, respondió con calma y precisión. «En el trabajo, técnicamente en el edificio de Tecnoglobal». Pablo frunció el ceño. «¿También estás en tecnología, entonces?» Javier, sin inmutarse por la superioridad implícita de la pregunta, sonrió con dignidad. «Trabajo en el mantenimiento del edificio». Antes de que Pablo pudiera utilizar la palabra conserje para humillarlos, Elena intervino rápidamente, elevando el estatus de su aliado. «Ingeniero de sistemas del edificio. Él se encarga de que toda nuestra infraestructura funcione a la perfección. Un trabajo mucho más crítico de lo que muchos piensan, créeme». La explicación de Elena fue impecable, y el orgullo que puso en sus palabras hizo que Javier sintiera un calor inesperado. Él cerró el trato con un movimiento instintivo. Se inclinó y besó la sien de Elena con una ternura genuina, murmurando en voz baja que debían terminar de comprar para llegar a casa. El gesto fue tan natural, tan íntimo, que por un segundo incluso Pablo pareció dudar de su propio juicio. Se despidieron con sonrisas educadas y Elena y Javier se dirigieron hacia las cajas, sus manos todavía entrelazadas, vendiendo la imagen de un amor sincero que trascendía las apariencias. Solo cuando cruzaron la puerta automática del supermercado, bajo la fría luz de los faroles del aparcamiento, Elena soltó la mano de Javier como si le hubiera quemado. Inmediatamente se puso su máscara de CEO de nuevo. Se volteó hacia él, su voz firme y directa, para deshacer formalmente el entuerto. «Escúchame, Javier. El lunes tu trabajo está absolutamente seguro. Lo de la amenaza de despido fue una broma estúpida, lo sabes. Esto nunca sucedió. ¿Entendido?» Estaba intentando enterrar el incidente bajo la alfombra corporativa. Javier, sin embargo, la miró con una calma que desarmaba. Había visto a la mujer vulnerable bajo el traje. Ignorando la orden de olvido, le preguntó con una simplicidad brutalmente honesta. «¿Estás bien?» La pregunta, tan simple y tan llena de cuidado genuino, golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo. Nadie en su mundo, ni sus amigos de negocios, ni sus socios, ni mucho menos Pablo, le preguntaba eso. Solo le preguntaban si el producto estaba a tiempo o si los ingresos se mantenían. Su voz se suavizó hasta convertirse en un murmullo. La voz de la niña de Usera que se había escondido tras la CEO. «Sí, solo fue incómodo ver a mi ex». Javier asintió. Su sonrisa regresó, esta vez sin el pánico o el guión. «Tu ex es un idiota. Cualquier hombre que te deje ir no merece tenerte». El cumplido, tan honesto y desinteresado, provocó que Elena sintiera un rubor infantil en sus mejillas. Se quedaron de pie en el aparcamiento, esta CEO en su traje de diseño y este conserje en su camiseta simple, y la conexión que se había iniciado con la electricidad de un beso desesperado se consolidó en el reconocimiento.
Elena, la mujer que controlaba 200 millones de euros, murmuró, «Gracias». Javier se encogió de hombros, restándole importancia, pero luego bromeó, con un brillo en los ojos que demostraba su sentido del humor intacto. «No es problema. Tienes mi número de teléfono de la tarjeta de emergencia del edificio. Llámame si vuelves a necesitar un novio falso con credenciales de ingeniero». Elena rió. Una risa real, sin cálculo, que no había emitido en muchos meses. Una risa que le recordó que había vida más allá de las hojas de cálculo. Se despidieron, cada uno yendo a su coche. Elena al silencio de su Porsche Taycan, Javier a su viejo Renault Clio de 10 años, cuya pintura desconchada contrastaba con la arrogancia del aparcamiento. Mientras conducía a su ático de Chueca, Elena se tocó los labios, recordando el beso. Era una locura. Él era su empleado. Una relación profesionalmente prohibida es socialmente inapropiada, pero no podía evitar sonreír. La sensación de haber superado a Pablo, no con otro ejecutivo de alto nivel, sino con un hombre real que la había visto en su momento más débil y le había ofrecido apoyo incondicional, era infinitamente más dulce. El lunes por la mañana, Elena llegó a la oficina, decidida a actuar como si nada hubiera pasado. Estaba a punto de concentrarse en la estrategia de mercado cuando, a los 17 minutos exactos de su llegada, Sara, su asistente, entró con una expresión de asombro y diversión. Había un ramo en recepción para ella. Un ramo que no era el típico arreglo corporativo, sino margaritas simples, girasoles alegres, flores silvestres en un jarrón económico. La tarjeta decía, con letra clara y sin ambajes, «Gracias por el viernes interesante, tu novio falso, Javier». Elena sintió un nuevo golpe de pánico, esta vez mezclado con una punzada de emoción infantil. Este hombre no solo había roto la orden de silencio, sino que había enviado una prueba de su farsa directamente a su lugar de trabajo. Miró por encima de su escritorio y vio a los primeros empleados asomándose con curiosidad. Los rumores no solo iban a comenzar, ya estaban en plena ebullición. A las 8 de la tarde, cuando el turno nocturno de limpieza comenzaba, Elena no esperó. Salió de su oficina. Vio a Javier en el pasillo, lo agarró del brazo y lo arrastró de nuevo a su despacho, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. «¿Qué demonios estás haciendo?», le preguntó con voz tensa. «Enviando flores con una nota así. Ahora toda la empresa piensa que esto es real». Javier se apoyó de nuevo contra el escritorio de mármol. Su sonrisa tranquila era un desafío. «Pensé que sería divertido. Parecías necesitar algo que te hiciera sonreír». Su desarmante sencillez obligó a Elena a confrontar su verdadera preocupación. «No es divertido, Javier. Ahora todos creen que tengo un novio. Los rumores se expandirán, y si la junta directiva se entera de que es una farsa o de que eres un empleado de servicios, mi posición podría verse comprometida». Javier, sin perder la calma, fue al grano, transformando el problema en una solución. «¿Y si continuamos con la actuación? Unas semanas, tal vez un mes, que la gente lo crea, que Pablo lo crea, y luego terminamos de forma amigable. ¿No es eso lo que querías?». Elena lo miró fijamente. Era una idea terrible, ilegal, arriesgada, completamente contraria a todo su manual de operaciones, pero una pequeña, muy pequeña, parte de ella deseaba desesperadamente seguir explorando esa conexión eléctrica. Además, resolvía su problema inmediato. «¿Por qué harías esto?», preguntó con la voz más suave de lo que pretendía. Javier se encogió de hombros, su mirada profunda. «Parece que necesitas ayuda, Elena. Y no todos los días un conserje tiene la oportunidad de salir con la SEO, aunque sea de mentira. Podría ser interesante». La verdad de su fascinación estaba implícita, pero su oferta era práctica, una alianza estratégica.
Elena se mordió el labio inferior, pensando en las implicaciones. La peor era la pérdida de control, pero la mejor era la genuina alegría que sentía al estar cerca de él. Finalmente asintió extendiendo su mano, no para un apretón de manos formal, sino para sellar el acuerdo. «Reglas», dijo Elena con firmeza. «Nada real, solo apariciones públicas cuando sean necesarias, cero expectativas de nada más. Cuando yo decida terminar, terminaremos, sin objeciones». Javier tomó su mano, su agarre firme y cálido. «Trato hecho», dijo él. «Pero cuando estemos juntos, actuaremos como si fuera real. Necesito que mi actuación sea convincente». Y con esa última advertencia, un pacto de noviazgo falso quedó sellado entre la CEO de la compañía más poderosa de Madrid y el ingeniero civil que limpiaba sus suelos. Dos mundos que se fusionaban por la desesperación, la valentía y la extraña electricidad de un beso en el pasillo de vinos de un supermercado. El destino de Elena y Javier, entrelazado por una mentira, estaba a punto de desafiar todas las reglas de clase y etiqueta de la sociedad española. El pacto forjado en la oficina de la CEO de Tecnoglobal era tan precario como una infraestructura civil construida sin cimientos, y ambos lo sabían. Sin embargo, para Elena Martín, la necesidad de mantener las apariencias era imperiosa. La imagen de estabilidad y control absoluto era su moneda de cambio en el despiadado mundo del capital riesgo de Madrid. Pablo Jiménez ya había recibido la dosis de humillación necesaria, pero ahora el desafío era interno. Convencer a los tiburones corporativos de su junta directiva de que su vida personal no interfería con su juicio profesional. El noviazgo con Javier Ruiz, el ingeniero de sistemas del edificio, debía ser presentado como una elección excéntrica pero legítima de una mujer que había trascendido las convenciones sociales. La primera prueba de fuego llegó con la cena de gala para recaudación de fondos de la Fundación Progreso Tecnológico, un evento de alta visibilidad al que asistían ministros, banqueros y, crucialmente, la mayoría de los miembros de la Junta de Tecnoglobal. Sara, la asistente de Elena, había puesto a su jefa en un aprieto al preguntar si asistiría con su novio misterioso. Atrapada por su propia mentira, Elena se vio obligada a confirmar la asistencia de Javier. El problema, sin embargo, no era logístico, sino estético. Elena, en su Porsche Taycan, de camino a la reunión de planificación, se dio cuenta con horror de que Javier no tendría un smoking adecuado para la alta costura del barrio de Justicia. Un traje de Massimo Dutti no bastaría. Se requería la etiqueta más estricta. Le envió un mensaje de texto conciso con la dirección de una de las boutiques más exclusivas de la capital, donde solo se vendía alta sastrería. La instrucción era clara: cargara todo a su cuenta corporativa bajo el concepto de consultoría de imagen para eventos de la dirección. Javier, que acababa de terminar un turno reparando una fuga de agua en el sótano de Tecnoglobal, respondió con la dignidad inquebrantable de un hombre que se negaba a ser un objeto de caridad. «No necesito que me compres ropa, Elena. No soy tu proyecto de caridad ni tu muñeco de exhibición». Elena, comprendiendo que la diferencia de clases no se borraba con dinero sino con respeto, respondió con una franqueza inusual. «No es para ti, Javier, es para mí. No puedo aparecer con mi pareja vestida inapropiadamente. Mi imagen es la imagen de la empresa en este evento. Te lo exijo como CEO que financia la educación de Lucía». Esta mención, aunque un golpe bajo, funcionó. Javier, al ver el pragmatismo despiadado y el reconocimiento tácito de su sacrificio, cedió. «De acuerdo. Pero pago el alquiler del traje. No lo compro. Compromiso mutuo». El viernes por la noche, cuando el timbre del ático de Elena en Chueca sonó, ella abrió la puerta con una sonrisa ensayada. La sonrisa se desvaneció al instante. Javier Ruiz,
El hombre que barría los pasillos y reparaba los lavabos estaba transformado. El traje de etiqueta le caía perfectamente, acentuando la estructura atlética de su físico. El cabello, habitualmente despeinado por las horas de trabajo, estaba pulcramente peinado. No se veía como si llevara el smoking, sino como si perteneciera a él. Había una elegancia innata que el traje simplemente había desenterrado. Javier, por su parte, miró a Elena en su vestido de alta costura con una mezcla de respeto y admiración genuina. Murmuró: «Te ves increíble». Elena, sintiendo el calor habitual en sus mejillas, respondió: «Tú también. Estás irreconocible». Hubo un silencio cargado, un momento de intimidad genuina, donde ambos reconocieron el peligro. Este juego de roles se sentía ya demasiado real. En el evento, la prueba de fuego social fue inmediata. Elena presentó a Javier a numerosos ejecutivos. La mayoría lo abordó con la cortesía esperada, pero la condescendencia afloraba cuando Javier, con total naturalidad, revelaba su profesión. Los hombres de traje de la Junta, acostumbrados a medir el valor de una persona por su capital social o el nombre de su universidad, hacían preguntas capciosas. «¿Ingeniero de sistemas, dices? ¿De qué tipo de sistemas hablas? ¿De los servidores en la nube?» Javier, con la gracia de un hombre orgulloso, respondía con calma, aprovechando su conocimiento real de la infraestructura del edificio para elevar su estatus. «Mantengo la integridad del sistema del edificio, el climatizador, la red troncal, la seguridad. Si el sistema falla, los servidores de la nube no importan. Soy el pilar físico sobre el que se apoya la operación. Me formé en la Universidad Autónoma y soy un ingeniero civil que encontró una nueva vocación». Él no se avergonzaba, y esa autenticidad era fascinante para Elena. Ella lo observó. No intentaba ser lo que no era, no se disculpaba por su trabajo y manejaba el juicio de clase con una dignidad que desarmaba a los críticos. Esta autenticidad era 1000 veces más atractiva que la ambición falsa de Pablo. Durante la cena, Javier cumplió su parte del trato a la perfección. Tomó la mano de Elena bajo la mesa. Ella lo miró con sorpresa y él susurró: «Tenemos que vender la ilusión, Elena. Actuación». Aunque era teatro, el pulso de Elena se aceleró. El roce de sus pulgares era una distracción constante. Cuando bailaron, Javier la sostuvo cerca, pero con un respeto calculado que se sentía más íntimo que cualquier agarre lujurioso. Al final de la noche, mientras se despedían en la puerta del ático, Javier la besó suavemente, un beso breve y tierno en los labios que era la perfecta conclusión de una cita romántica. Elena casi permitió que el beso se profundizara, casi cedió a la tentación de hacerlo real, pero se apartó con un susurro forzado: «Buenas noches, Javier». En sus ojos vio que él también había sentido el peligro de la conexión y que ambos estaban jugando con un fuego que prometía quemar sus vidas meticulosamente construidas. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie de citas falsas que, a la luz de los hechos, eran peligrosamente reales. Se encontraban accidentalmente con conocidos de Elena en cafés en el barrio de Salamanca, o cenaban en pequeños restaurantes de retiro, donde Javier insistía en pagar la mitad de la cuenta, por una cuestión de dignidad, a pesar de la diferencia abismal en sus ingresos. Paseaban por la casa de campo, hablando durante horas, lejos de los ojos curiosos de la alta sociedad madrileña. Elena empezó a ver al hombre detrás del uniforme. Descubrió que Javier había sido un estudiante brillante cuya carrera fue ceifada por una crisis sistémica. No se lamentaba, sino que se había reinventado en un rol que le permitía ahorrar para el futuro de Lucía. Leía libros de física cuántica por pura diversión, hacía voluntariado en un refugio de animales los domingos y hablaba de su hermana con una devoción que conmovía a Elena. Javier, a su vez,
descubrió a la mujer detrás del aseo implacable. Aprendió que Elena había construido su imperio desde cero, trabajando 3 empleos, mientras estudiaba para sacar a su familia de Usera. La CEO que el mundo veía era una armadura, una defensa creada para proteger a la niña que temía volver a ser pobre. Se dio cuenta de que el control de Elena no era un signo de arrogancia, sino una secuela de la necesidad. Una noche, después de una cena agradable en un local modesto de Aluche, el territorio de Javier, caminaban por las calles nocturnas de Madrid. Habían compartido una botella de buen vino, y la rígida barrera profesional que Elena intentaba mantener se había difuminado. Elena se detuvo bajo una farola, la luz bañándola en un halo dramático, y preguntó: «¿Por qué haces esto, Javier? ¿De verdad?». La pregunta no era sobre la farsa, sino sobre el tiempo y la emoción que estaba invirtiendo. Javier la miró, y por primera vez desde el supermercado le dijo la verdad completa sin adornos ni bromas. «Elena, desde el primer día que te vi cruzar el vestíbulo, con esa forma de dueña del mundo, quedé fascinado. No por tu dinero o tu poder, sino por el fuego en tus ojos, la intensidad con la que vives. Y cuando te besé en el Mercadona, me di cuenta de algo aterrador. Me estoy enamorando de ti, de la Elena real, no de la CEO, de la mujer que se ríe de verdad cuando nadie mira, de la que se preocupa por su equipo y de la que lucha por ser la mejor sin pisotear a nadie». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esto no podía pasar. El acuerdo era claro, sin sentimientos reales, pero mientras miraba a este hombre que la veía por completo, sin juzgarla por su riqueza ni por su pasado, algo dentro de ella se rompió y se abrió simultáneamente. Era la primera vez que la miraban por quien era y no por el imperio que había construido. Elena tomó la iniciativa, lo besó, no para mostrarle a Pablo, ni para convencer a la Junta, sino porque quería hacerlo. Javier respondió al instante. El beso fue diferente a todos los anteriores, real, desesperado, cargado con las semanas de tensión contenida y los miedos silenciosos. Era la culminación de un romance clandestino. Terminaron en el ático de Elena, el escenario de su vida controlada, donde la ropa quedó abandonada en el suelo y las manos exploraron territorios que el contrato había prohibido. Cuando finalmente se unieron, fue con la dolorosa comprensión de que habían cruzado una línea de la que no había retorno. El corazón había tomado el control de la mente. Después, recostados en la cama de sábanas de seda que Elena ya casi no notaba, ella trazaba patrones en el fuerte pecho de Javier. Él jugaba con el cabello de ella, ambos temiendo romper el momento con palabras. Finalmente, Elena susurró la verdad y la complicación. «Esto es un error, Javier. Un tremendo error para mi carrera, para mi imagen. Eres mi empleado, y si se descubre que esto es real, habrá consecuencias». Javier, abrazándola con más fuerza, preguntó: «¿Se siente como un error?». «No», admitió ella, «se siente como lo más correcto que he hecho en años. Pero la gente hablará. La Junta buscará excusas para cuestionar mi juicio. Las leyes de la empresa, aunque obsoletas, están de su lado. El conflicto de intereses es innegable». Javier, con la firmeza de su carácter, repitió su propuesta. «Renunciaré. Encontraré otro trabajo. Soy ingeniero, puedo levantarme. Mi sueldo ahora paga la Universidad de Lucía, pero un mes de búsqueda y encontraré algo mejor. No te preocupes». Elena negó con la cabeza con vehemencia. «No, Javier, no te voy a permitir sacrificar tu estabilidad y el futuro de tu hermana por mí. Ya has sacrificado 7 años de tu vida. No lo permitiré». Estaban atrapados en una encrucijada legal y emocional. Elena, la maestra del control, sugirió el único camino que veían viable: mantener todo en secreto, seguir con el noviazgo falso en público, las citas estratégicas para apaciguar a la Junta, mientras que exploraban la conexión real en la privacidad de su ático.
Era un equilibrio peligroso, una vida doble que, aunque complicada, les ofrecía la posibilidad de un futuro juntos, aunque solo fuera a escondidas. Javier estuvo de acuerdo, aunque en sus ojos había una esperanza clara, la esperanza de que algún día no tuvieran que esconderse de nadie. Todo se derrumbó 3 semanas después, de la manera más estúpida y predecible. Elena se había quedado trabajando hasta tarde, preparando una estrategia de financiación compleja. Javier subió, como todas las noches, para realizar sus tareas de mantenimiento, pero esta vez, al ver la luz de su oficina, se acercó. Habían olvidado su regla fundamental, asegurarse de estar solos. Javier, con la familiaridad de un amante, cerró la puerta de la oficina y besó a Elena, sus manos buscando el cabello de ella respondiendo con una urgencia que hacía 3 semanas era impensable. No vieron a Carlos, el supervisor de seguridad, pasar por el pasillo y detenerse. Carlos, un hombre que había sido pasado por alto en la última ronda de promociones, vio su oportunidad de ajustar cuentas con la CEO que lo había ninguneado. Sacó su teléfono y, con un zoom digital, tomó una foto a través del cristal de la oficina. Una fotografía que no dejaba lugar a dudas. La intimidad era real, el afecto era tangible. La imagen no era un simple beso, era la prueba de una relación completa. Para el mediodía del lunes, la foto circulaba por la intranet de Tecnoglobal. Carlos había enviado la imagen con un comentario sarcástico sobre el juicio moral de la dirección, y el virus se expandió incontrolablemente. Cuando Elena llegó a la oficina, el silencio frío y las miradas furtivas de los empleados le indicaron que algo grave había sucedido. Sara le mostró la foto con una expresión de pánico y lástima. El mundo de Elena se desplomó. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. 6 hombres de poder la esperaban con expresiones de reprobación. Le hablaron de la imagen, de la confianza, del precedente que sentaba una relación de este tipo con un empleado de nivel de servicio. Elena intentó defenderse con la lógica, pero su rabia ante el sexismo estructural era una bomba de relojería. ¿Estarían teniendo esta conversación si yo fuera un hombre?, preguntó, su voz resonando con desafío. El silencio incómodo le dio la única respuesta que necesitaba. Al mismo tiempo, Javier recibía la noticia. Su supervisor, con cara de circunstancias, le informó que debido a reorganizaciones internas y conflictos de recursos humanos, estaba siendo transferido inmediatamente a un edificio en Getafe. Era una forma sutil de desplazarlo, un despido en diferido diseñado para romper el contacto con Elena sin generar un conflicto laboral abierto que pudiera perjudicar el contrato de servicios de la subcontrata con Tecnoglobal. Cuando Javier intentó acceder al edificio esa noche, su tarjeta de acceso fue rechazada. Llamó a Elena. Ella contestó con una voz tensa, quebrada. Se contaron sus respectivas desgracias. Elena susurró la frase más difícil, la que había intentado evitar. Javier, tal vez tengamos que terminar por el bien de ambos. Mi carrera está en peligro. Han tocado tu trabajo. Javier, al otro lado de la línea, sintió el pánico, pero también una certeza inquebrantable. Repitió las palabras que la habían desarmado antes, pero esta vez con la intensidad de una promesa. Te amo, Elena, no por tu dinero, no por tu estatus. Te amo a ti. Le dijo que si ella quería terminar, lo respetaría, pero que no lo haría sin antes darle la oportunidad de elegirlo a él, de elegir el amor por encima de lo que el mundo y la Junta esperaban de ella. La elección era ahora de Elena, y el futuro de su imperio pendía de un hilo tan frágil como el corazón humano. La decisión, implacable, se posó sobre Elena Martín como una losa de mármol frío, similar a la superficie de su escritorio.
Después de recibir la noticia de la transferencia forzosa de Javier Ruiz a un edificio en Getafe y de enfrentarse al ultimátum de la Junta Directiva de Tecnoglobal, Elena se retiró a la soledad de su ático en Chueca. Pasó 3 días de agonía existencial, un periodo de cuarentena emocional donde el lujo de su entorno se sentía tan tóxico como la mentira que había construido. Por primera vez en años, Elena no podía controlarlo todo. La vida había reintroducido la variable del corazón en su ecuación perfecta. El Porsche Taycan permaneció inmóvil en el garaje. La CEO, habituada a los ritmos frenéticos, se dedicó a una introspección brutal. Su carrera, el imperio que había levantado con sudor y sacrificio, valorado en 200 millones de euros, se enfrentaba a un precipicio por un beso robado en su propia oficina. La junta directiva no la juzgaba por el rendimiento, sino por el clasismo. Su desaprobación no residía en el conflicto de intereses, sino en la inapropiada elección de un conserje. Si fuera un ejecutivo de alto nivel, la conversación sería sobre una amonestación. Al ser Javier Ruiz, un trabajador de servicios, se trataba de una crisis de juicio moral y de un ataque a la reputación corporativa. Sentía la sombra del machismo estructural madrileño. La mujer CEO debe ser implacable y soltera. Si se enamora, debe elegir a alguien de su misma órbita de poder. Durante ese aislamiento, Elena revivió su pasado en Usera. Recordó las miradas de desdén que sufrió al ingresar en el mundo de los negocios, la condescendencia que la obligó a vestirse con armadura y a borrar cualquier rastro de su origen humilde. Se dio cuenta de que al intentar protegerse de la clase que la había herido, ella misma había reforzado la barrera de cristal que separaba a los empleados de servicios, como su propia madre lo había sido, de la élite directiva. La imagen de Javier, un ingeniero brillante cuyo futuro fue ceifado por la crisis económica y que ahora sacrificaba su presente por la formación de su hermana Lucía, la golpeó con la fuerza de una revelación. Él no era una mancha en su imagen. Era la prueba de que su propia empresa Tecnoglobal fallaba en su promesa de meritocracia. El primer rayo de luz en esa oscuridad lo trajo el propio Javier. A pesar de la transferencia forzosa a Getafe y de la amenaza latente de perder su puesto, él no se dedicó a lamentarse. Utilizó su mente de ingeniero para analizar el problema. Llamó a Elena desde su casa en Aluche, no para rogarle que luchara por él, sino para enviarle un documento de 20 páginas. El archivo era un análisis detallado de las políticas internas de Tecnoglobal y su empresa subcontratada. Javier había detectado una vulnerabilidad. La política de relaciones laborales de la empresa de servicios era arcaica, y las cláusulas de compensación del personal de mantenimiento estaban desactualizadas, violando sutilmente algunas normativas de la Comunidad de Madrid sobre equidad salarial en subcontratas. Elena, le explicó Javier por teléfono con la calma de quien resuelve un problema estructural. Tu problema no es nuestra relación, tu problema es la hipocresía que la Junta está defendiendo. Si demuestras que estás dispuesta a reformar estructuralmente la empresa para ser un ejemplo de justicia social y laboral en España, utilizando nuestro caso como catalizador, conviertes una crisis moral en un milagro de liderazgo. Esa conversación fue el punto de inflexión. Elena, la CEO, entendió el plan de juego. Tenía que elegir el amor, no como una debilidad sentimental, sino como el motor de una transformación corporativa. Decidió que no solo salvaría su carrera, sino que utilizaría su poder para romper las barreras de clase que casi habían destruido el futuro de Javier y Lucía. Con la ayuda de Sara, su leal asistente, que se convirtió en su aliada incondicional durante la crisis, Elena pasó las siguientes 48 horas trabajando con su equipo legal interno. No prepararon una defensa.
prepararon un manifiesto en forma de nuevas políticas corporativas. Los documentos incluían 1. Una revisión inmediata de la compensación para todo el personal de servicios subcontratado, igualando los salarios a los de los empleados directos con funciones comparables. 2. La creación de un programa de becas y promoción interna para que el personal cualificado de las subcontratas pudiera optar a puestos de mayor nivel en Tecnoglobal, aprovechando talentos como el de Javier. Y 3. Una modernización de la política de relaciones en el lugar de trabajo, eliminando cualquier rastro de clasismo y asegurando que las relaciones entre diferentes niveles jerárquicos fueran evaluadas solo por conflicto de interés directo, no por la posición social. El viernes por la mañana, Elena convocó una reunión de toda la empresa en el auditorio central. La expectación era máxima. Los empleados murmuraban especulaciones sobre su inminente dimisión. La junta directiva, 6 hombres, ataviados con trajes oscuros, se sentaron en la primera fila, con expresiones que oscilaban entre la severidad y la anticipación. Elena subió al podio. Dejó de lado el discurso de defensa que sus abogados le habían preparado. Habló desde el corazón de la niña de Usera que ahora era la CEO. Admitió la relación con Javier Ruiz, confirmando que sí, que era real y que había comenzado con una mentira desesperada en un supermercado. No se disculpó por enamorarse. «Mi error no fue enamorarme de Javier», declaró con voz clara que resonó en el auditorio. «Mi error fue creer que en Tecnoglobal el talento se mide solo por el título o el estatus social. Cuando miré a Javier, vi a un ingeniero civil brillante, ceifado de su carrera por la crisis, que hoy mantiene la infraestructura física de nuestra empresa. Y cuando la Junta me ha juzgado por elegir a este hombre, no me han juzgado a mí, han juzgado la cultura de la que yo misma he sido cómplice. Una cultura que ve el trabajo de servicios como un trabajo menor». Un silencio denso flotó en el aire. Los miembros de la Junta se miraron, visiblemente incómodos. Entonces, Elena reveló el milagro de la solución. Anunció la implementación inmediata de las 3 nuevas políticas. Describió el programa de mentoría que aseguraría que talentos como Javier no se perdieran nunca más por culpa de la precariedad laboral. Subrayó que, a partir de ese día, el valor de un empleado en Tecnoglobal se mediría únicamente por su capacidad y su mérito, no por el código postal de su residencia o el color de su uniforme. «Tecnoglobal representa la innovación», concluyó Elena con una intensidad apasionada. «Pero si solo innovamos en tecnología y perpetuamos el clasismo del siglo pasado, no somos una empresa moderna. Estamos aquí para romper con lo establecido. Y eso incluye romper con las barreras de clase. Mi relación con Javier ha sido el catalizador para que Tecnoglobal se convierta en la empresa más justa y meritocrática de España». La respuesta no fue la que la Junta esperaba. Desde el fondo del auditorio, una persona se puso de pie, aplaudiendo con fervor. Era Lucía, la hermana de Javier, quien había viajado desde Aluche para apoyar a Elena. El aplauso de Lucía fue rápidamente secundado por los ingenieros jóvenes, los desarrolladores y, lo que era más significativo, por el personal de limpieza y mantenimiento. Pronto, la mitad del auditorio estaba de pie, aplaudiendo de forma atronadora la valentía de su CEO. Los aplausos no eran solo por el romance. Eran por la esperanza de un cambio real en sus condiciones laborales y por la promesa de justicia. Tras el discurso, el presidente de la Junta, un hombre mayor y tradicional, convocó a Elena a una sala privada. Ella entró preparada para ser despedida y tener que usar el pack de defensa legal que Javier le había ayudado a perfeccionar. Para su sorpresa, el presidente, con la cabeza gacha, le dijo que, aunque su método había sido temerario, su discurso era
Un movimiento de relaciones públicas y de recursos humanos de una genialidad que no podíamos haber planeado. La nueva política no solo apaciguaría la prensa progresista, sino que blindaría a Tecnoglobal contra futuras demandas por desigualdad en subcontratas. El factor económico primó sobre el prejuicio. Esa tarde, la Junta votó. El resultado fue un milagroso 4-2 a favor de mantener a Elena como CEO. Los 2 votos en contra, pertenecientes a los miembros más anquilosados en la tradición, presentaron su renuncia de inmediato. Tecnoglobal había sobrevivido a su crisis moral gracias a un acto de amor y una estrategia brillante de equidad laboral. En cuanto a Carlos, el supervisor de seguridad que había tomado la foto, Elena no permitió su despido. Siguiendo el principio de justicia y coherencia que acababa de instaurar, Carlos fue investigado por violación de la privacidad de los empleados. La conclusión fue que, si bien su acto no era legalmente penalizable como despido automático, pues el código de ética no estaba actualizado, su comportamiento demostraba falta de criterio. Carlos fue transferido sin posibilidad de ascenso a un puesto administrativo fuera del campus de Tecnoglobal. Una solución justa que no arruinaba su vida, pero lo alejaba del poder. Esa noche, Elena condujo hasta el piso de Javier en Aluche. Era la primera vez que se aventuraba en el corazón del barrio obrero y la diferencia con Chueca era tangible, pero el ambiente era cálido y acogedor. Lucía estaba allí, radiante, y al ver a Elena, la abrazó, agradeciéndole la oportunidad que había abierto. Cuando Elena y Javier estuvieron solos, él la miró con una mezcla de cautela y profunda admiración. No sabía el resultado de la votación. Elena, con una sonrisa que era genuina desde el corazón, no desde el control, se acercó. «Te elijo a ti, Javier. Elegí el amor sobre el miedo. Elegí la vida real sobre la imagen perfecta. Y tu empresa, nuestra empresa, ahora es un lugar mejor gracias a tu valentía y tu brillantez de ingeniero». Javier la besó, no con la desesperación del Mercadona, sino con la profunda gratitud y la certeza de un futuro compartido. La levantó del suelo, haciéndola girar, y Elena rió, una carcajada libre y feliz que resonó en el modesto salón. Él le preguntó si estaba segura, si realmente podía acostumbrarse a su vida. Elena miró alrededor. Las fotos familiares, los libros de física cuántica, el ambiente vivido. Respondió que su mundo de lujo necesitaba menos lujo y más vida real. Epílogo. 1 año después. 1 año más tarde, el panorama de Tecnoglobal se había transformado. Elena seguía siendo la CEO, su posición ahora más fuerte y respetada que nunca, admirada por su audacia y su compromiso social. La empresa había implementado todas las reformas prometidas y su reputación como empleador justo atraía un torrente de talento joven y comprometido. Javier Ruiz ya no era el conserje. Había aceptado el rol de gerente de instalaciones avanzadas, un puesto creado para él que aprovechaba al 100% su título de ingeniero civil y su conocimiento íntimo de la infraestructura. Ganaba un salario más que decente, lo suficiente para que Lucía pudiera centrarse plenamente en el último año de su carrera de medicina sin preocuparse por las matrículas. Elena y Javier vivían juntos en un amplio y luminoso piso en el barrio de Retiro. Un compromiso perfecto, no era el ultralujo de Chueca, pero era un hogar más grande que Aluche, lleno de luz y de vida compartida. Elena había aprendido que la felicidad no venía de las sábanas de seda, sino de la risa de Javier al compartir un chiste. Él había aprendido que aceptar la ayuda de un ser querido, ofrecida con amor, no menoscababa su hombría, sino que la enriquecía. En cuanto a Pablo Jiménez, el detonante involuntario de toda esta historia, Elena lo encontró una última vez en un gran evento de la industria en Barcelona.
Él se acercó, intentando una última maniobra de condescendencia sobre su interesante y poco convencional elección de pareja. Javier, parado junto a Elena, ya no en un traje alquilado, sino con un porte que irradiaba auténtica confianza y valor personal, simplemente sonrió. Abrazó a Elena y la besó, un beso que no necesitaba performance para ser convincente, un beso que hablaba de amor real y de una vida construida sobre el respeto mutuo. Pablo se quedó en silencio, sin argumentos, sin réplica. El amor real, el que desafía las barreras sociales y te obliga a ser una mejor persona, había triunfado sobre el prejuicio. Elena Martín, la mujer que había construido un imperio desde la escasez, había aprendido la lección más valiosa. La verdadera riqueza no se cuenta en 200 millones de euros, sino en la valentía de elegir el corazón sobre la imagen y en el milagro de transformar la injusticia en un cimiento para un futuro más justo para todos. La historia de la CEO y el ingeniero de sistemas del edificio se convirtió en una leyenda de Tecnoglobal, un relato de que, a veces, las mejores historias de amor comienzan con una mentira desesperada que conduce a la verdad más profunda. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.